ideas fundamentales que desarrollaremos en esta sección se resumen en este mapa conceptual. Vamos a definir qué cosas son ecuaciones exponenciales y logarítmicas y vamos a ver cómo se resuelven. Pues esta se resuelve utilizando las propiedades de los exponentes y de los logaritmos. Por tanto, al terminar este módulo estaremos en condiciones de responder las siguientes preguntas básicas. ¿Qué es una ecuación exponencial? ¿Cómo se define una ecuación logarítmica? Vamos entonces primeramente a definir qué cosas son ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Veamos la siguiente definición. Una ecuación que contiene funciones exponenciales o logarítmicas se llama respectivamente ecuación exponencial o ecuación logarítmica. Estas ecuaciones van a ser condicionales por el hecho de que estas se satisfacen solo para uno o varios valores de la variable independiente. Vamos entonces a ver cómo se pueden resolver algunas ecuaciones exponenciales y logarítmicas utilizando las propiedades de exponenciales y de logaritmos. Veamos el primer ejemplo. Resuelva para x la siguiente ecuación. Tenemos 3 a la 2x igual a 10 por 3 a la x menos 9. Vamos entonces a empezar a resolver esta ecuación. Esta ecuación la podemos plantear de esta manera. 3 a la 2x menos 10 por 3 a la x más 9 sería igual a 0. Fíjense que acá, empleando las propiedades de los exponentes, podemos plantear esto como 3x al cuadrado menos 10 por 3 a la x más 9 igual a 0. Aquí podríamos denotar este 3 a la x como t. Digamos que t va a ser igual a 3 a la x. Y por tanto nos quedaría una ecuación cuadrática de este tipo. T cuadrado menos 10t más 9 igual a 0. Vamos entonces a hallar las raíces de esta ecuación cuadrática. O sea, aquí tendríamos que t sería igual a 10 más o menos la raíz cuadrada de 10 al cuadrado, que eso sería 100, menos 4a por c, eso nos quedaría 36, sobre 2. Esto nos da 10 más o menos raíz de 64 sobre 2, y aquí entonces obtenemos dos posibles soluciones. T igual a 18, 10, esta raíz de 64 es 8, sería 18 sobre 2, 9, o T igual a 10 menos 8 sería 2 sobre 2, 1. Vamos entonces a continuar en otra hoja. O sea, teníamos esta expresión, esta era la ecuación que queríamos resolver. Y teníamos que, después de reducir la ecuación cuadrática, recuerden que t era igual a 3 a la x, teníamos estas soluciones. T igual 9 y t igual 1. Sustituyendo acá tenemos esta ecuación, 3 a la x igual 9, que nos da como solución x igual a 2. Y aquí t igual 1 sería 3 a la x igual 1, que nos da como solución x igual a 0. Comprobemos que realmente estas son soluciones de la ecuación original. Sustituyendo, de este lado tendría 3 a la 2 por 2, eso nos queda 3 a la 4. Y en el otro miembro tendríamos 10 por 3 a la 2 menos 9. Fíjense que 9 se puede representar también como 3 a la 2. Aquí factorizando nos quedaría 3 a la 2 por 10 menos 1, que eso también es 9. O sea, obtenemos igual 3 a la 4. O sea que tenemos que x igual 2 sí es solución de esa ecuación. Y comprobar que x0 también es solución de la ecuación, eso nos quedaría 3 a la 2 por 0, eso sería 1, y en el otro miembro tendríamos 10 por 3 a la 0 menos 9, eso nos queda 10 menos 9, que también nos da igual a 1. Por tanto, las dos soluciones encontradas satisfacen la ecuación planteada. Vamos a ver otro ejemplo, en este caso de una ecuación logarítmica. Vimos primeramente una ecuación exponencial,
Veamos ahora esta ecuación logarítmica. Resuelva para x la siguiente ecuación. Logaritmo de 7x menos 12 sobre logaritmo de x igual a 2. Fíjense que acá no tenemos puesta base, eso significa que estamos tomando logaritmos en base 10. Pasemos este logaritmo del denominador hacia este miembro, nos quedaría logaritmo de 7x menos 12 es igual a 2 logaritmo de x. Aquí podemos aplicar la propiedad del exponente de los logaritmos. Por tanto, aquí nos quedaría logaritmo de 7x menos 12 es igual al logaritmo de x al cuadrado. Fíjense que tenemos logaritmos, igualdad de logaritmos, por tanto, estos valores van a ser iguales. Nos queda la ecuación 7x menos 12 igual a x al cuadrado. Nuevamente hemos llegado a una ecuación cuadrática. Escribamos esta ecuación cuadrática de esta manera: x cuadrado menos 7x más 12 igual a 0. Vamos entonces a hallar las soluciones de esta ecuación cuadrática. Estas soluciones serán: x va a ser igual a 7, que es menos b, más o menos la raíz de 7 al cuadrado, sería 49, menos 4a por c. En este caso sería 4a es 1, c es 12, nos queda 48 dividido entre 2. Eso nos da que x es igual a 7 más o menos 1 sobre 2. Y encontramos entonces dos posibles soluciones, que serían, vamos a anotarla, la solución x igual a 4, 7 más 1 sobre 2, y x igual a 3. La ecuación original era logaritmo de 7x menos 12 sobre el logaritmo de x igual a 2. Comprobemos que, por ejemplo, que esta es solución de la ecuación. Aquí tendríamos logaritmo de 7 por 4, 28, menos 12 nos quedaría 16 sobre el logaritmo de 4. Recuerden que 16 se puede escribir como 4 a la 2. Y aplicando la propiedad, esto nos quedaría 2 logaritmo de 4 sobre logaritmo de 4, se cancela y obtenemos 2. Por tanto, esta sí es solución de la ecuación planteada. De la misma manera se puede comprobar que x igual a 3 es otra solución de esta ecuación logarítmica. Tenemos ahora otro ejemplo de una ecuación exponencial. Aquí tenemos 4 que multiplica a 2 tercios elevado a x cuadrado menos 5x más 4 igual a 9. Para resolver esta ecuación, pasemos a este 9 dividiendo hacia acá. Eso nos quedaría 4 novenos que multiplica a 2 tercios por a elevado a x cuadrado menos 5x más 4 igual a 1. Notemos que este 4 novenos se puede expresar también como 2 tercios a la 2, que multiplica a 2 tercios a la x cuadrado menos 5x más 4, y todo esto es igual a 1. Si entonces ahora aplicamos las propiedades de exponente, tendríamos lo siguiente. Aquí tendríamos 2 tercios elevado a x cuadrado menos 5x más 6 es igual a 1. Por tanto, tenemos una base elevada a un exponente, nos da 1, eso quiere decir que ese exponente es igual a 0. Por tanto, la ecuación original, que era esta, 4 que multiplica a 2 tercios a la x cuadrado menos 5x más 4 igual a 9, es equivalente a resolver esta ecuación cuadrática. X cuadrado menos 5x más 6 igual a 0. La solución de esta ecuación cuadrática nos quedaría x es igual a menos b, nos quedaría 5 más o menos la raíz cuadrada de 5 al cuadrado 25 menos 4ac, sería menos 4 por 6, 24.
sobre 2. Esto nos quedaría 5 más o menos 1 sobre 2 y tenemos estas dos soluciones. 5 más 1, 6 sobre 2 nos quedaría la solución x igual a 3 y 5 menos 1, 4 sobre 2 nos quedaría la solución x igual a 2. Comprobemos una de estas dos soluciones, por ejemplo. Comprobemos que la segunda sí es solución. Esto nos quedaría 4 que multiplica a 2 tercios elevado. 2 al cuadrado es 4, menos 5 por 2 que es 10, más 4. Eso nos queda 4 por 2, perdón, aquí 2 sobre 3, a la 4 más 4 menos 10 sería a la menos 2. Aplicando las propiedades de exponente, eso es lo mismo que escribir 4 por 3 sobre 2 a la 2. Y esto nos quedaría 4 por 9 sobre 4 igual a 9. O sea que efectivamente x igual a 2 es solución de esta ecuación exponencial. Veamos otro ejemplo. Vamos a resolver esta ecuación exponencial. Resuelva para x la siguiente ecuación. 6 a la x es igual a 10 sobre 3 menos 6 a la menos x. Vamos a comenzar escribiendo esta ecuación de otra forma, utilizando la propiedad de los exponentes, teniendo en cuenta que este exponente es negativo. Esto se puede escribir como 6 a la x igual a 10 sobre 3 menos 1 sobre 6 a la x. Para resolver esta ecuación, vamos a multiplicar ambos miembros de la ecuación por 6 a la x. Si multiplico toda esta ecuación por 6 a la x, nos queda 6 a la x por 6 a la x es igual a 10 sobre 3 por 6 a la x menos 1, o lo que es lo mismo, 6x al cuadrado menos 10 sobre 3 por 6 a la x más 1 igual a 0. Aquí entonces podríamos hacer una sustitución para expresar esto de forma de una ecuación cuadrática. O sea, escribamos acá la ecuación original era 6 a la x igual a 10 sobre 3 menos 6 a la menos x y llegamos a la ecuación 6x al cuadrado menos 10 sobre 3 por 6 a la x más 1 igual a 0. O sea, aquí sustituimos t igual a 6 a la x, quedaría la siguiente ecuación cuadrática. T al cuadrado menos 10 sobre 3 por t más 1 igual a 0. Esta ecuación puede ser multiplicada por 3 para no tener este número fraccionario acá y tendríamos 3t cuadrado menos 10t más 3 igual a 0. Vamos entonces a dar las soluciones de esta ecuación cuadrática. Aquí tendríamos que t es igual a menos b, sería 10 más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería 100, menos 4 por a por b por c, sería menos 4 por 9, sería 36, sobre 2a, 2a aquí sería 6. Esto nos queda 10 más o menos, esto nos da raíz de 64, que es 8, sobre 6. Y las soluciones son t igual 10 más 8, 18 sobre 6 nos quedaría t igual 3. Y aquí nos quedaría 10 menos 8 sería 2, sobre 6 sería 1 tercio. Esas son las soluciones de la ecuación cuadrática que habíamos encontrado. Por tanto, ¿cuáles van a ser las soluciones de la ecuación original? O sea, escribamos esto nuevamente acá. De la ecuación original, 6 a la x igual a 10 sobre 3 menos 6 a la menos x. Y utilizando las soluciones encontradas, llegamos a estas expresiones. 6 a la x igual a 3, que fue el primer valor para t, y 6 a la x igual a 1 tercio. Esas dos ecuaciones. Aquí entonces tenemos esas dos
expresiones, que nos quedaría que x será igual al logaritmo en base 6 de 3. Eso sería la primera solución. Y la solución correspondiente a esto sería x igual al logaritmo en base 6 de 1/3, o lo que es lo mismo, el logaritmo en base 6 de 3 a la menos 1. Por tanto, tenemos que x es igual a menos logaritmo en base 6 de 3. Estas serían las soluciones de esa ecuación. Reemplazando, es muy fácil comprobar que estas son efectivamente soluciones de esta ecuación. Veamos otro ejemplo, esta vez con una ecuación logarítmica. O sea, aquí tenemos, resuelva para x la siguiente ecuación logarítmica. Logaritmo en base 2 del logaritmo en base 3 del logaritmo en base 10 de x es igual a 0. Pues si tenemos que un logaritmo en base 2 de algo nos da 0, eso significa que este número que está aquí es igual a 1. Por tanto, de aquí podemos escribir que el logaritmo en base 3 del logaritmo en base x, en base 10 de x, perdón, es igual a 1. Aquí nuevamente, si empleamos la propiedad de que el logaritmo en base b de b es igual a 1, nos quedaría que este número que está acá, que es el logaritmo en base 10 de x, tiene que ser igual a 3. El logaritmo en base 10 de x tiene que ser igual a 3. Y acá nos quedaría que la solución de esta ecuación, entonces, 10 a la 3. Es la solución de esta ecuación logarítmica. Comprobemos que efectivamente esta es la solución. Aquí tendríamos logaritmo en base 2 del logaritmo en base 3 del logaritmo en base 10 de 10 a la 3. Esto nos quedaría logaritmo en base 2 del logaritmo en base 3 de 3, empleando la propiedad, bajando el 3 hacia acá, el logaritmo en base 10 de 10 es 1. Esto nos da logaritmo en base 2 de 1 y esto es 0. Por tanto, si tenemos que esa es la solución de esa ecuación logarítmica. Veamos ahora otro ejemplo, pero esta vez vamos a resolver un sistema de dos ecuaciones. Sí, aquí tenemos estas dos ecuaciones. Logaritmo al cuadrado de xy menos el logaritmo al cuadrado de x sobre y igual a 8 sería la primera ecuación, y la segunda ecuación 2 a la logaritmo de x igual a 4 a la logaritmo de y. Este sistema es el que tenemos que resolver. Vamos entonces a comenzar transformando la segunda ecuación. Si yo tomo la segunda ecuación, 2 logaritmo de x es igual a 4 logaritmo de y, este miembro que está acá yo lo puedo expresar como 2 a la 2 logaritmo de y. Y aplicando las propiedades del logaritmo, esto nos quedaría igual a 2 logaritmo de y al cuadrado. Por tanto, si ahora comparamos estas dos expresiones, de aquí tenemos entonces que el logaritmo de x es igual al logaritmo de y cuadrado, o lo que es lo mismo, que x es igual a y cuadrado. O sea, esta expresión de aquí la obtuvimos a partir de la transformación de la segunda ecuación. Para dar entonces la solución del sistema, vamos a reemplazar esta expresión de x en función de y en la primera ecuación. Escribamos nuevamente la primera ecuación. La primera ecuación tenemos que es logaritmo al cuadrado de xy menos el logaritmo al cuadrado de x sobre y igual a 8. Recuerden que acá, como no tenemos base, eso significa que estos logaritmos son logaritmos en base 10. Tenemos que sustituir que x es igual a y al cuadrado. Eso nos queda logaritmo al cuadrado, sustituyendo aquí que x vale y, nos quedaría de y a la 3, menos
el logaritmo al cuadrado, sustituyendo aquí que x vale y2, nos quedaría el logaritmo de y. Va a ser igual a 8. Fíjense que esto es lo mismo que el logaritmo de y a la 3 todo al cuadrado, menos el logaritmo de y todo al cuadrado igual a 8. Este logaritmo de y a la 3 puede transformarse y escribirse como 3 logaritmo de y al cuadrado menos el logaritmo de y al cuadrado igual a 8. Notemos que aquí estamos en presencia entonces de una ecuación, de una diferencia de cuadrados. Aplicando la fórmula de la diferencia de cuadrados, esto nos quedaría 3 logaritmo de y menos, bueno, también podríamos efectuar, bueno, dejémoslo así, 3 logaritmo de y es menos logaritmo de y, que multiplica a 3 logaritmo de y más logaritmo de y. Aquí podríamos haber efectuado el 3 y hacer esa operación de otra manera, pero bueno, tenemos el mismo. Aquí nos quedaría, esto nos da 2 logaritmo de y aquí tenemos por 4 logaritmo de y igual a 8. O lo que es lo mismo, logaritmo de y va a ser igual a 8, logaritmo de y va a ser igual a 8. Y de aquí, cancelando, logaritmo de y al cuadrado va a ser igual a 8 y cancelando este 8 llegamos a esta expresión. Logaritmo cuadrado de y igual a 1. Aquí tendríamos entonces logaritmo cuadrado de y igual a 1. Eso nos quedaría que el logaritmo de y es igual a 1. Y eso nos queda entonces que y va a ser igual a 10. ¿Sí? También de esta ecuación podríamos y igual a 10. O de aquí también obtenemos la ecuación logaritmo de y igual a menos 1. Y esto nos quedaría que y es igual a 10 a la menos 1. Si ahora recordamos la expresión que relacionaba x con y, teníamos que x era igual a y al cuadrado. Por tanto, aquí vamos a tener dos valores para las x también. Tomando y igual 10, x nos va a quedar igual a 10 al cuadrado, o sea 100. Y tomando y igual a 10 a la menos 1, x nos queda 10 a la menos 2, o lo que es lo mismo, 1 sobre 100. Por tanto, esas son las soluciones que hemos obtenido. O sea, recordemos, este era el sistema. El sistema era logaritmo cuadrado de xy menos logaritmo cuadrado de x sobre y igual a 8, y la otra ecuación era 2 logaritmo de x igual a 4 logaritmo en base 10 de y. Y las soluciones fueron x igual a 10 a la 2, y igual 10, esto sería una de las soluciones del sistema, y la otra es x igual a 10 a la menos 2, y igual a 10 a la menos 1. Entonces restaría solo reemplazar estas soluciones en el sistema para comprobar que de hecho sí son soluciones del sistema.